¿Sabías que tu cerebro puede perder su capacidad de empatizar de la misma forma en que un músculo se atrofia por falta de uso? Estudios recientes del Journal of Neuroscience revelan que la amígdala, el centro emocional de tu cerebro, se debilita cuando no practicas la empatía. La consecuencia es devastadora: tu mente se vuelve más fría, tus relaciones más frágiles y tu salud mental más vulnerable. Y lo más alarmante es que vivimos en una época donde la falta de empatía está en aumento globalmente. Encuestas del Pew Research Center muestran que más del 58% de los adultos perciben una disminución en la compasión social durante la última década. ¿Qué significa esto para ti y para la sociedad? Hoy lo descubrirás. La empatía, ese puente invisible que conecta nuestras emociones con las de los demás, no es solo una cualidad moral o un gesto noble. Es, en realidad, un mecanismo cerebral fundamental para la supervivencia de nuestra especie. Sin empatía, la humanidad no habría desarrollado comunidades sólidas, cooperación ni avances colectivos. Desde la prehistoria, cuando compartir alimentos o proteger a otros significaba garantizar la continuidad del grupo, hasta la actualidad, donde las interacciones digitales exigen comprender a alguien al otro lado de la pantalla, la empatía ha sido la base de nuestra evolución social. Sin embargo, en el mundo moderno, se ha popularizado la idea de que para tener éxito, hay que ser implacable y sin empatía. Se nos repite que los grandes millonarios son fríos, calculadores y que el camino hacia la cima exige endurecer el corazón. Pero, ¿qué hay detrás de este mito? ¿Es cierto que la falta de empatía nos hace más fuertes o, por el contrario, nos hace más vulnerables neurológicamente y más pobres emocionalmente? Diversos estudios contradicen este mito. La Harvard Business Review ha documentado que los líderes más empáticos no solo logran equipos más productivos, sino que también alcanzan mejores resultados financieros a largo plazo. Además, la American Psychological Association señala que los entornos laborales con baja empatía generan un 40% más de rotación de personal y niveles de estrés elevados que terminan afectando el rendimiento. La ilusión del éxito sin empatía. Durante años, la narrativa cultural ha glorificado al líder duro, al empresario distante, al genio que ignora las emociones ajenas para centrarse únicamente en resultados. Películas, biografías y discursos han consolidado la imagen de multimillonarios que parecen triunfar gracias a su falta de compasión. Pero la ciencia y la experiencia real cuentan otra historia. Un análisis publicado en Frontiers in Psychology en 2023 reveló que los individuos con menor capacidad de empatía pueden obtener beneficios inmediatos en negociaciones o decisiones empresariales frías, pero a largo plazo pagan un precio: relaciones deterioradas, aislamiento social y niveles más altos de estrés crónico. Estos factores no solo afectan la vida personal, sino que incrementan hasta en un 35% el riesgo de enfermedades cardiovasculares y depresión. Además, el modelo de éxito sin empatía esconde un matiz crucial. Muchos de los líderes que aparentan dureza en público poseen equipos enteros de asesores, psicólogos y estrategas que equilibran esa falta de empatía con habilidades sociales delegadas. En otras palabras, no es que la falta de empatía garantice el éxito, sino que se compensa con otros mecanismos de apoyo. En el ámbito empresarial global, investigaciones de Deloitte Insights muestran que las compañías con culturas basadas en la empatía generan hasta un 20% más de innovación, ya que los empleados se sienten seguros para proponer ideas. Por el contrario, aquellas dominadas por líderes fríos tienden a caer en ciclos de desmotivación y pérdida de talento clave. Esto no significa que la empatía sea un recurso inagotable. En realidad, es una habilidad que se fortalece con la práctica y se debilita con el desuso. Y aquí radica la paradoja: mientras algunos celebran la frialdad como sinónimo de poder, la neurociencia demuestra que cada vez que decides ignorar el sufrimiento o la alegría de otra persona, estás entrenando a tu cerebro para apagar una de sus funciones más vitales. Ejemplos cotidianos lo confirman. El famoso experimento del carrito de compras en los estacionamientos, citado en múltiples estudios de comportamiento social, ilustra cómo pequeñas acciones reflejan nuestra capacidad empática. Dejar el carrito abandonado no tiene castigo ni recompensa, pero obliga a un desconocido a lidiar con tu decisión. Esa elección aparentemente trivial revela cómo tu mente procesa, o ignora, la existencia del otro. Lo mismo ocurre en los círculos de poder. Un político que ignora el impacto humano de sus decisiones puede avanzar temporalmente, pero pierde legitimidad social con el tiempo. Un CEO que recorta personal sin considerar las consecuencias emocionales erosiona la confianza de su equipo. Y un padre que desestima los sentimientos de sus hijos contribuye a que crezcan con heridas emocionales difíciles de sanar. Por eso, la ilusión de que la falta de empatía es un atajo hacia el éxito no resiste la evidencia. Lo que realmente ocurre es que quienes carecen de empatía corren el riesgo de dañar no solo a otros, sino también a su propio cerebro, entrenándolo para desconectarse de lo que nos hace humanos. Psicología y neurociencia de la empatía. La empatía no es solo un concepto filosófico o un valor social.
Es, ante todo, un proceso neurológico medible. Cuando empatizas con alguien, tu cerebro activa redes neuronales específicas que funcionan como espejos emocionales. Esta reacción se conoce como la activación de las neuronas espejo, descubiertas en la década de 1990 por Giacomo Rizzolatti y su equipo en la Universidad de Parma, Italia. Estas neuronas se encienden tanto cuando realizas una acción como cuando observas a otro haciéndola, permitiendo que tu cerebro simule y sienta indirectamente lo que el otro experimenta. Lo fascinante es que la empatía activa regiones cerebrales muy concretas, la amígdala, encargada de procesar emociones intensas, la corteza prefrontal medial, relacionada con la toma de decisiones y la moralidad, y la ínsula anterior, que gestiona la percepción del dolor, tanto propio como ajeno. Un estudio de Nature Neuroscience en 2022 confirmó que cuando observamos el sufrimiento de otra persona, la ínsula responde de manera similar a como lo haría si estuviéramos sintiendo ese dolor en nuestra propia piel. Desde la psicología, la empatía se divide en dos grandes categorías, cognitiva y afectiva. La empatía cognitiva es la capacidad de comprender el punto de vista de otro, incluso sin compartirlo emocionalmente. Es lo que utilizan los negociadores, mediadores o terapeutas para entender a una persona sin necesariamente absorber su sufrimiento. La empatía afectiva, en cambio, es la capacidad de sentir lo que otro siente, de resonar emocionalmente con su alegría o su dolor. Un metaanálisis publicado en Annual Review of Psychology en 2021 concluyó que ambas formas de empatía se desarrollan de manera desigual en la población. Algunas personas destacan en la cognitiva, otras en la afectiva, y muy pocas alcanzan un equilibrio pleno entre ambas. El impacto de esta diferenciación es enorme. Por ejemplo, un líder empresarial con alta empatía cognitiva puede comprender cómo se siente su equipo y diseñar estrategias de motivación, pero si carece de empatía afectiva, puede parecer frío o distante. Por otro lado, un cuidador con fuerte empatía afectiva puede volverse emocionalmente vulnerable al absorber demasiado dolor ajeno, corriendo el riesgo del conocido burnout empático. Otro punto clave es que la empatía no es estática. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, permite que la empatía se fortalezca o se debilite a lo largo de la vida. Investigaciones de la Universidad de Cambridge en 2020 demostraron que la práctica de técnicas de mindfulness y compasión puede aumentar la densidad de materia gris en regiones cerebrales asociadas a la empatía en apenas 8 semanas. Esto significa que la empatía puede entrenarse, de la misma forma que entrenamos la memoria o la fuerza física. Pero aquí surge una paradoja inquietante, así como podemos entrenar la empatía, también podemos desaprenderla. El psicólogo Paul Bloom, en su libro Against Empathy 2016, argumenta que la exposición repetida a situaciones de sufrimiento puede llevar al cerebro a desarrollar una especie de anestesia emocional. En otras palabras, cuanto más nos exponemos a tragedias sin actuar, más se desensibiliza nuestro sistema empático. Esto explica por qué en la era digital, al ver diariamente noticias de guerras, crisis o catástrofes, muchas personas sienten indiferencia creciente. Es el cerebro protegiéndose de la sobrecarga emocional. Desde la neurociencia social, se ha descubierto que la empatía también está modulada por factores culturales y de identidad. Estudios globales publicados en Journal of Cross-Cultural Psychology señalan que las personas tienden a mostrar más empatía hacia quienes perciben como miembros de su propio grupo cultural, religioso o político. Este sesgo se conoce como en-group bias y tiene raíces evolutivas. Proteger a quienes son percibidos como parte de la tribu aumentaba las probabilidades de supervivencia. Sin embargo, en un mundo interconectado, este sesgo puede convertirse en un obstáculo para la cooperación global, ya que limita nuestra empatía hacia aquellos que consideramos otros. Es esencial entender que la empatía es también una moneda de doble cara en el cerebro. Por un lado, fortalece las conexiones sociales, reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la liberación de oxitocina, la llamada hormona del vínculo. Por otro, un exceso de exposición empática sin regulación puede sobreestimular la amígdala, generando ansiedad, insomnio y fatiga emocional. Un artículo de la European Journal of Neuroscience en 2023 confirma que la sobrecarga empática es un factor de riesgo creciente entre profesionales de la salud y trabajadores humanitarios. Las raíces de la falta de empatía. La ausencia de empatía no surge de la nada. Sus raíces son profundas y variadas, entrelazando factores biológicos, psicológicos, culturales y sociales. Para comprender cómo alguien llega a perder o carecer de empatía, es necesario explorar el origen multifacético de esta condición. En primer lugar, existe una dimensión genética y neurológica. Investigaciones publicadas en Nature Genetics en 2018 identificaron variantes específicas en los genes relacionados con la oxitocina y la vasopresina, hormonas que modulan la vinculación social. Las personas con ciertas variantes muestran menor predisposición a experimentar empatía, lo cual sugiere que, al menos en parte, nuestra capacidad empática está influida por la biología.
Este hallazgo explica por qué algunos individuos con trastornos de personalidad del grupo B, como el narcisismo o la psicopatía, presentan dificultades persistentes para conectar con las emociones ajenas. En ellos, las estructuras cerebrales asociadas con la empatía, como la amígdala y la corteza prefrontal medial, muestran patrones atípicos de activación. Pero no todo depende de la genética. La experiencia y el entorno moldean profundamente la empatía. El trauma infantil es una de las causas más estudiadas. Un análisis de la World Health Organization señala que los niños que sufren abuso físico o emocional tienen hasta un 60% más de probabilidades de presentar dificultades para reconocer y responder a las emociones de los demás en su vida adulta. La falta de cuidados afectivos durante la infancia limita el desarrollo de las conexiones neuronales relacionadas con la regulación emocional, dificultando que el niño aprenda a interpretar adecuadamente las señales emocionales externas. Así, un niño que crece en un ambiente hostil no solo aprende a protegerse de las emociones ajenas, sino que entrena a su cerebro para no reconocerlas. El entorno cultural también influye en la empatía. Sociedades altamente competitivas, donde la productividad y el éxito económico se colocan por encima del bienestar humano, tienden a fomentar actitudes menos empáticas. Estudios del Journal of Cross-Cultural Psychology muestran que en culturas donde la colectividad y la cooperación son valores centrales, como en muchas comunidades de Asia y África, los niveles promedio de empatía son más altos que en países con culturas individualistas, como Estados Unidos o el Reino Unido. Este patrón cultural refuerza la idea de que la empatía no solo es biológica, sino también aprendida y sostenida por valores colectivos. Otro factor determinante es la exposición constante al sufrimiento a través de los medios de comunicación. En la era digital, cada día somos testigos de crisis humanitarias, catástrofes naturales y tragedias personales en una escala nunca antes vista. Paradójicamente, esta sobreexposición no siempre incrementa la empatía. Investigaciones del psicólogo Paul Slovic en la Universidad de Oregón muestran que frente a un exceso de estímulos emocionales, el cerebro desarrolla una especie de fatiga compasiva, en la que el dolor ajeno deja de generar una respuesta emocional significativa. Esta desensibilización progresiva explica por qué muchas personas se sienten indiferentes ante imágenes de guerras o desastres que, en otro contexto, deberían conmover profundamente. La falta de empatía también puede ser aprendida como una estrategia de supervivencia social. En entornos donde mostrar vulnerabilidad es visto como debilidad, algunas personas optan por bloquear sus respuestas emocionales. En contextos laborales agresivos, por ejemplo, se premia a quienes priorizan resultados sin importar los costos humanos. Con el tiempo, esa conducta se refuerza hasta volverse parte de la identidad personal. La Harvard Business School ha documentado cómo profesionales en posiciones de alta competencia reducen deliberadamente sus respuestas empáticas para aumentar la eficiencia en la toma de decisiones, pero a costa de su bienestar psicológico y de la calidad de sus relaciones. Un elemento adicional que afecta la empatía es la pertenencia grupal. Diversos estudios en psicología social demuestran que las personas tienden a mostrar más empatía hacia quienes perciben como miembros de su mismo grupo cultural, religioso o político. Este sesgo, conocido como in-group bias, tiene raíces evolutivas. Proteger a la tribu significaba sobrevivir. Sin embargo, en el mundo moderno este sesgo genera divisiones profundas porque limita la capacidad de sentir compasión hacia quienes son vistos como otros. La polarización política y social contemporánea es un reflejo directo de esta dinámica, donde la falta de empatía hacia quienes piensan distinto se convierte en un obstáculo para el diálogo y la cooperación. El desgaste emocional es otro de los grandes factores detrás de la pérdida de empatía. Profesionales de la salud, trabajadores sociales y cuidadores familiares suelen experimentar lo que se conoce como burnout empático. La European Journal of Neuroscience en 2023 reportó que quienes están expuestos constantemente al sufrimiento ajeno pueden llegar a desconectarse emocionalmente como un mecanismo de defensa. No es que no quieran sentir empatía, sino que su cerebro, sobrecargado, opta por apagar esa función para preservar la estabilidad mental. El impacto de la falta de empatía en la vida cotidiana. La falta de empatía no es un fenómeno aislado que ocurre únicamente en la mente de quien la padece. Sus efectos se expanden como ondas en el agua, afectando las relaciones personales, los entornos laborales, la vida social y, en última instancia, la salud colectiva de una comunidad. Cuando un individuo pierde la capacidad de reconocer y responder a las emociones ajenas, la consecuencia inmediata es una erosión silenciosa de la confianza. En las relaciones interpersonales, la ausencia de empatía se traduce en vínculos frágiles y cargados de incomprensión. Un estudio publicado en Journal of Marriage and Family encontró que las parejas donde al menos uno de los integrantes mostraba bajos niveles de empatía tenían un 30% más de probabilidades de experimentar conflictos crónicos y un 25% más de riesgo de separación. Cuando no hay espacio para reconocer las emociones del otro, los malentendidos se convierten en heridas acumulativas.
La pareja que ignora el cansancio emocional del otro, el padre que desestima las lágrimas de su hijo o el amigo que ridiculiza las preocupaciones ajenas, terminan construyendo relaciones que se quiebran con facilidad. En el ámbito laboral, la falta de empatía tiene repercusiones aún más amplias. La Harvard Business Review reporta que los líderes con bajos niveles de empatía generan entornos con mayor rotación de personal y menores niveles de compromiso, lo que representa pérdidas millonarias para las empresas. Los empleados que sienten que sus emociones y esfuerzos son ignorados experimentan mayor agotamiento, lo que se traduce en una caída de la productividad de hasta un 20%. Por el contrario, los entornos laborales donde la empatía es parte de la cultura reportan niveles más altos de innovación, cooperación y resiliencia frente a las crisis. La vida cotidiana también refleja esta carencia en situaciones más simples. Pensemos en los espacios públicos. El conductor que no cede el paso, el vecino que hace ruido sin importar el descanso de los demás, o la persona que deja el carrito del supermercado en medio del estacionamiento. Estas pequeñas acciones, aparentemente insignificantes, son reflejo de un déficit de empatía. Investigaciones en psicología social señalan que los actos cotidianos de cooperación y cuidado mutuo se correlacionan con mayores niveles de cohesión social, mientras que la indiferencia repetida erosiona la confianza entre desconocidos y refuerza dinámicas de desconfianza. En el terreno educativo, la falta de empatía en docentes o figuras de autoridad puede dejar huellas duraderas. El Journal of Educational Psychology destaca que los estudiantes expuestos a maestros poco empáticos presentan mayor ansiedad académica y menor motivación intrínseca para aprender. Cuando un niño percibe que sus emociones no son tomadas en cuenta en el aula, asocia el aprendizaje con frustración y rechazo, un patrón que puede extenderse a lo largo de su vida académica y profesional. A nivel social, la ausencia de empatía alimenta la polarización. En contextos políticos y culturales, la incapacidad de comprender el sufrimiento o la perspectiva del otro refuerza los discursos de odio y la división. El Pew Research Center documenta que en la última década ha aumentado la percepción de deshumanización hacia los grupos con opiniones opuestas, lo que genera dinámicas de confrontación en lugar de diálogo. La empatía, en este sentido, no solo es un gesto individual, sino una herramienta colectiva para preservar la estabilidad democrática y la convivencia social. Estudios de la European Journal of Public Health señalan que comunidades con bajos niveles de cooperación y solidaridad tienden a experimentar peores indicadores de bienestar general, incluyendo mayores tasas de enfermedades cardiovasculares, menor longevidad y altos niveles de violencia interpersonal. Esto ocurre porque la empatía no es solo un vínculo emocional, sino un factor que sostiene la confianza, la cooperación y, en última instancia, la salud social. Estudios y experimentos globales sobre la empatía. La empatía ha sido objeto de estudio durante décadas, y cada hallazgo revela hasta qué punto este rasgo humano es esencial para la cohesión social y el bienestar individual. Los experimentos en laboratorios y universidades de todo el mundo han mostrado que la empatía no es un concepto abstracto, sino una capacidad que puede medirse, entrenarse y, en algunos casos, perderse de manera alarmante. Habían disminuido en un 40% en las últimas 3 décadas, con una caída especialmente marcada a partir del año 2000. Los investigadores señalaron que factores como el auge de las redes sociales, la cultura del individualismo y la creciente competitividad académica podrían haber contribuido a este declive. La conclusión fue clara: las nuevas generaciones parecen tener menos disposición a ponerse en el lugar de los demás. En paralelo, la neurociencia ha proporcionado evidencia contundente sobre cómo la empatía se manifiesta en el cerebro. Investigadores del Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences realizaron estudios de resonancia magnética funcional que demostraron que al observar el dolor de otra persona, se activan las mismas regiones cerebrales que se encienden cuando experimentamos dolor físico propio, particularmente la corteza cingulada anterior y la ínsula. Esto significa que, neurológicamente, la empatía es un espejo interno, nuestro cerebro responde al sufrimiento ajeno como si fuera propio. Sin embargo, no todos los experimentos confirman una reacción universal. El psicólogo Paul Bloom, de la Universidad de Yale, ha argumentado que la empatía puede ser selectiva y, en ocasiones, sesgada. Sus investigaciones muestran que tendemos a sentir más empatía hacia personas que se parecen a nosotros, que comparten nuestra cultura o que forman parte de nuestro grupo social. Este sesgo explica por qué tragedias lejanas a menudo reciben menos atención emocional que los problemas de nuestro entorno inmediato. Es un recordatorio de que la empatía no siempre es justa ni equitativa. Otra línea de investigación se ha centrado en cómo la falta de empatía se relaciona con comportamientos antisociales. En la Universidad de Cambridge, estudios con individuos diagnosticados con trastorno de personalidad antisocial revelaron que sus respuestas neurológicas ante el dolor ajeno eran significativamente menores en comparación con sujetos neurotípicos. No se trata de una simple frialdad emocional, sino de una diferencia tangible en la manera en que el cerebro procesa las señales de sufrimiento.
Experimentos sociales también han aportado evidencia fascinante. En un célebre estudio realizado en Canadá, los investigadores dejaron caer billeteras en diferentes lugares públicos con la intención de medir la reacción de los transeúntes. Las tasas de devolución fueron significativamente más altas en comunidades pequeñas, donde los vínculos sociales eran más estrechos, que en grandes ciudades. Este hallazgo sugiere que la empatía no solo reside en la biología, sino también en el entorno cultural y social en el que una persona se desarrolla. El ámbito médico ha proporcionado datos reveladores. La Journal of General Internal Medicine publicó un estudio en el que se encontró que los médicos con mayores niveles de empatía obtenían mejores resultados en el tratamiento de pacientes con diabetes, incluyendo un mejor control del azúcar en sangre y una reducción en las complicaciones asociadas. La razón es simple: los pacientes que sienten que su dolor es comprendido y validado son más propensos a seguir tratamientos y mantener hábitos saludables. En el terreno educativo, programas de entrenamiento en empatía han demostrado resultados prometedores. Un ejemplo es el programa Roots of Empathy, implementado en más de 10 países, donde los niños interactúan con bebés bajo la guía de un facilitador. La idea es que al observar y comprender las emociones de un ser tan vulnerable, los estudiantes desarrollen mayor sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Estudios longitudinales muestran que los participantes de este programa presentan menos conductas agresivas y más comportamientos prosociales que sus pares. A escala global, organismos como la UNESCO han advertido que la disminución de la empatía representa un riesgo para la cohesión internacional. En un mundo marcado por conflictos, migraciones masivas y crisis climáticas, la capacidad de comprender el dolor ajeno es vista como un recurso tan necesario como el agua o la energía. Sin empatía, la cooperación internacional se vuelve frágil, y los problemas globales se transforman en trincheras insuperables. ¿Qué podemos concluir? La empatía, lejos de ser un simple gesto de cortesía o una emoción pasajera, se revela como uno de los pilares más fundamentales de la existencia humana. Es el hilo invisible que conecta cerebros, corazones y sociedades enteras, permitiéndonos reconocernos en el dolor, la alegría y la esperanza del otro. Los hallazgos científicos, desde la neurociencia hasta la psicología social, confirman que sin empatía no solo perdemos la capacidad de comprender al prójimo, sino que nos despojamos de nuestra propia humanidad. En la vida cotidiana, la ausencia de empatía deteriora relaciones, erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la polarización social. A nivel neurológico, priva al cerebro de una de sus funciones más sofisticadas, reflejar la experiencia ajena para construir lazos de cooperación. Y en la esfera global, sin empatía se debilitan las estructuras que sostienen la paz, la justicia y la colaboración frente a los grandes desafíos de nuestra era. El futuro de la humanidad no se definirá solo por los avances tecnológicos o la acumulación de riqueza, sino por la capacidad de mirar al otro y decir: entiendo tu dolor y estoy contigo. La empatía no es una debilidad ni un lujo moral, es un recurso esencial para sobrevivir como especie. Ignorarla es condenarnos a sociedades fragmentadas y frágiles, cultivarla es apostar por un mundo más justo, más humano y más resiliente. Y ahora la pregunta es: ¿qué papel decides jugar tú en esta historia? Porque la empatía no es un fenómeno lejano ni un concepto reservado a los libros de psicología. Es una práctica diaria, un músculo que se ejercita con cada conversación, cada gesto de compasión y cada decisión de escuchar antes de juzgar. Si este tema te resonó, si quieres entender más sobre cómo las emociones moldean nuestro presente y nuestro futuro, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje.